Vamos a pedir la bendición del Señor para la predicación de la palabra de esta tarde. Como veis, es un culto especial. Estamos intentando que haya tiempo para llegar más o menos a la hora convocada, que son las 6:30, y poder empezar la reunión administrativa. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por este momento en el cual abrimos tu palabra. Señor, pedimos tu bendición, te pedimos que nos ayudes a entenderla, que tú nos des la luz espiritual, el espíritu de sabiduría y de revelación que tú has prometido para tus hijos, para que podamos entender bien tu palabra, para que podamos vivir a la luz de ella, para que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, para que ella enderece nuestras vidas y nos transforme a la imagen de Jesús. Ayúdanos, Señor, guíanos en todo momento por tu Santo Espíritu, y que sea Él quien nos dé el entendimiento y también el querer y el hacer, Señor, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a continuar en el estudio de las bienaventuranzas con una introducción que tiene que ver con la felicidad. Las bienaventuranzas hablan constantemente de la felicidad. La palabra, como tenéis hoy en el artículo del boletín, la palabra bienaventurado es la felicidad, ¿no?, que se manifiesta también en nuestra condición interior o espiritual, dándonos paz, gozo, reposo y bienestar. Esta es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que el propósito de las bienaventuranzas se enfoca principalmente en tu felicidad. Nos equivocaríamos en esto. Busca tu fidelidad y no tu felicidad. Busca que tú realmente estés en comunión con el Señor y le ames con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Busca que tú ames al prójimo como a ti mismo. Busca que en tu vida y en la mía y en la de todos los hijos de Dios se refleje el carácter de Cristo, que seamos transformados a su imagen. Cuando buscamos la felicidad como un fin en sí misma, ¿qué pasa? Supongo que esta es una experiencia muy común, ¿no?, porque todos queremos ser felices. De hecho, hay un libro de la Biblia, el libro de Eclesiastés, que se dedica a esto, ¿no? Se nos explican las experiencias de un gran rey que tenía muchas riquezas y que tenía acceso a todo lo que era las fuentes materiales, humanas, de felicidad de su época, pero que constantemente va diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Todo es vacío y aflicción de espíritu. O sea que la felicidad como un fin en sí misma, no solo no la podemos experimentar plenamente, no la encontramos, se nos escapa, es muy escurridiza. ¿Por qué? Porque en este mundo existen lo que son los placeres, los deleites temporales del pecado. Sí, que eso es una realidad, ¿verdad? Hebreos nos habla de que Moisés renunció a los deleites temporales del pecado. De nuevo, estamos en una corte del imperio mundial de aquella época, de lo que era el imperio egipcio, y tenemos a un hombre que es el hijo de la hija de Faraón, aunque es un hebreo, ha sido adoptado por la hija de Faraón, y se nos dice claramente que él renunció a los deleites temporales del pecado que, por supuesto, abundaban en la corte egipcia donde él vivía. Renunció a esto por Cristo, por el pueblo de Dios, y entonces se puso a defender a uno de sus compatriotas. La cosa salió mal y tuvo que huir de Egipto, pero él renunció a los deleites temporales del pecado porque puso su mirada y su vida en las cosas que son eternas. Moisés, nos dice la Escritura, se sostuvo mirando al invisible, viendo al invisible. Cuando los demás no veían a nadie, él vio el brazo de Dios que abría el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera atravesar y ponerse a salvo de un ejército súper poderoso
que le pisaba los talones, ya Dios se había tenido que interponer entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Se había tenido que interponer en esa columna de nube que no dejaba que se acabaran de contactar, ¿no? Y entraran en guerra abierta. ¿Sabéis que en aquel lugar del Mar Muerto, precisamente en aquel lugar encajonado, ¿no?, por donde huía el pueblo de Dios y por donde bajó en una especie de valle angosto, rocoso, que conduce directamente al Mar Rojo, que en aquel lugar todavía hoy se encuentran hallazgos arqueológicos de ruedas, lanzas, cascos, arreos de caballos, ¿verdad? Lo dice la palabra, allí quedó sepultado el ejército de Faraón. Y es interesante ver cómo los buceadores todavía hoy van recuperando objetos de aquel ejército enorme, poderoso, bien armado, que quedó sepultado en el mar. Cuando buscamos la felicidad como un fin en sí misma, no la encontramos o se nos escapa, porque es una búsqueda, es un esfuerzo egoísta. Esto no lo va a bendecir el Señor, ¿verdad? Aquellos que quieren, yo lo que quiero es ser feliz, yo lo que quiero es disfrutar, yo lo que quiero es pasármelo bien, yo lo que quiero es viajar del mundo, que no está mal viajar, que no está mal ser feliz. Yo estoy hablando de aquellos que se dedican a la búsqueda casi exclusiva de su propia y egoísta felicidad. Y que, bueno, pues eso empieza en el día a día con dietas, gimnasio, estar guapo, estar guapísima, estar fuerte, estar sano, y después pues esto es viajar, disfrutar, restaurantes, diversiones, ¿no? ¿Qué nos ofrece el mundo? Pues cada vez la cultura del ocio es más sofisticada y te ofrece más, te ofrece mejor, y además te bombardean con esas imágenes, ¿verdad? Pum, 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 pum. ¿Verdad que cuando abres el móvil, tu móvil es muy listo, ya sabe lo que a ti te gusta? ¿Verdad? Cuando le das a Google y ostras, aparecen noticias que te interesan, ¿verdad? Cosas que quieres comprar. ¿No os pasa? A vosotros, a mí sí me pasa. Y entonces, realmente, bueno, pues cada vez saben más de nosotros. Cada vez más, o sea, yo no puedo decir datos porque es algo muy cercano, pero hay una persona que ha encontrado trabajo en una empresa que se dedica a informar a los comercios de qué les interesa a la gente que pasa por aquella calle donde ellos quieren abrir la tienda. ¿Qué tipo de móvil llevan en el bolsillo? ¿Qué tipo de complementos llevan? ¿Cómo visten? ¿Vale? Todo esto lo saben. Y supongo que debe ser legal, porque es una empresa. ¿Sabes? Yo supongo que debe ser legal. Pero tienen cantidad de datos de nosotros que ni te imaginas, ¿no? Lo que te interesa, lo que buscas, lo que abres, lo que... todo. Y realmente el mundo en el que vivimos se ha vuelto muy poderoso, muy sofisticado en la oferta de deleites temporales de pecado o de felicidad egoísta. Pero la felicidad de la que nos habla las bienaventuranzas es una felicidad espiritual que tiene que ver con la bendición de Dios, con tener en tu corazón la paz y el gozo del Señor, con tener en tu corazón la esperanza de la vida eterna que nadie te puede quitar, con saber que sea lo que nos esté pasando, Dios me ama, Dios te ama. Dios cuida de ti, de que vamos a llegar un día a la casa del Padre donde ya Cristo fue a preparar moradas, un lugar para nosotros. Llegaremos un día y nadie podrá impedir que lleguemos al buen puerto de la casa de nuestro Padre, porque hemos sido como el Hijo pródigo, que hemos vuelto al Padre y hemos vuelto sinceramente arrepentidos, y el Padre nos ha abrazado y nos ha dicho: hijo, bienvenido. Te voy a cuidar, mi casa sigue siendo la tuya. Aquí tienes tu lugar. Y tenemos nuestro lugar. Y este lugar nos espera en la casa del Padre. El mundo busca la felicidad como un fin en sí misma, lo busca de una forma muy egoísta. Y este esfuerzo egoísta para ser feliz no debe ser el propósito de tu vida, ni de la mía. Busca a Dios. Busca su reino.
busca su justicia y las demás cosas, también la felicidad, insisto, también la felicidad, las demás cosas te serán dadas por añadidura. ¿Verdad? Lo dice así el Señor. Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia perfecta y las demás cosas, la ropa, qué vestirás, qué comerás, cómo vivirás, de qué vivirás, todo eso, dice el Señor. Las demás cosas, incluso las esenciales, el Señor las proveerá para ti. Esfuérzate y sé valiente, sé trabajador, sé honrado, sé cumplidor, pero Dios está contigo, Dios te bendecirá, Dios te lo dará. Me acuerdo cuando en el 2017 un servidor cumplió los 60 años y mi familia me obsequiaron con un viaje a los Alpes para subir a una puntiaguda montaña que se llama Cervino. Entonces, cuando estábamos entrenando en Chamonix, pasó algo, hubo una luz y mi guía y su esposa actuaron bien, dijeron: nosotros no subimos porque hoy ha nevado por la noche anterior y esto está peligroso. Y cayó la luz justamente en el Mont Blanc de Tacul, que teníamos que subir allí al lado del itinerario que íbamos a seguir. Y ella, más sabia que nosotros, dijo: yo no subo, haced lo que queráis. Y entonces, la verdad es que habíamos subido en el teleférico con unos jóvenes catalanes de Barcelona y Francés, mi guía, me dijo: ves con ellos, que donde ellos van no habrá luces, ves con ellos. Pero ellos ya estaban montaña arriba, ¿sabes? Y entonces, ese fue el regalo del Señor de mi aniversario, Empecé a correr para arriba, llamé, cuando el último de ellos ya estaba subiendo por la montaña, le digo: por favor, ¿me dejas subir contigo? ¿Me dejáis subir con vosotros? Fue el regalo del Señor de aniversario, Y así que pude subir la red de Cosmique, de la aguja del mediodía, la aiguille de midi, ¿vale? Hice una cosa sencillita para abuelos como yo o para jóvenes como ellos, ¿verdad? Una cosa sencillita, parecía las Ramblas, éramos como 100, hacíamos colas, en los lugares delicados tenías que estar un buen rato esperando que subiera el otro, y la cola que tenías delante. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando bajé, pues mis amigos Francesc y su esposa se alegraron mucho, qué bien que lo hayas podido hacer. Y después me dijeron: se te veía tan feliz cuando entré en el apartamento, después de volver, se te veía tan feliz, y eso nos dio pie a una conversación acerca de lo que es la felicidad y cómo... Y curiosamente había dos amigos nuestros, pastores en Suiza, presentes, que nos habían invitado en esa conversación, ¿no? Y ellos no entendieron, yo creo que todavía hoy no entienden, por qué, si a mí me hace tan feliz hacer alpinismo, ¿por qué no lo hago? Yo creo que no lo entienden, ¿verdad? Porque me vieron tan feliz, bajar tan contento, tan satisfecho, lo podía hacer, que, bueno, hago alguna cosilla, pero tengo las botas, las tengo jubiladas, las tengo colgadas. Pero no entienden cómo es, si esto te proporciona tanta felicidad, ¿cómo es que no te dedicas a ello? Pues no, porque hay cosas realmente prioritarias, hay cosas más importantes. Yo no me sentiría feliz cuando, buscando egoístamente mi felicidad, estuviera dejando al lado cosas realmente importantes del Señor, de su reino, de la Iglesia, de la palabra, de predicar el Evangelio. No podría ser feliz. Me sentiría realmente egoísta cuando estuviera allí disfrutando, porque eso implica largos viajes, implica no solamente un rato de escalado, de alpinismo, implica normalmente largos viajes, largas estancias y mucho dinero, y vives casi que para ello. Algunas personas incluso han perdido la familia, ¿no? Por el egoísmo de ir tanto a la montaña, han descuidado a sus propias familias, porque eso implica salir prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Por ejemplo, hoy ha salido en el Karakorum, en el Himalaya de Pakistán, ha salido un señor que se llama Denis Urubko a subir solo a una montaña de 8.000 metros en invierno, y para él, seguro que él es el hombre más feliz del mundo, a 40 bajo cero, solo en un
paraje lleno de grietas en las que si se cae solo se acabó, ¿verdad? Seguramente no podrá salir. Ese hombre está buscando su felicidad. Ese hombre está recién casado, está casado con una española, María José Cardel. Pero sin embargo ha dejado a su familia y se ha ido allí, lleva 2 meses allí, Lleva 2 meses esperando poder hacer esto. Han evacuado a su compañero, a Don, por una pulmonía. Y además, en una expedición curiosa, iba con ellos Miss Finlandia, ¿no?, que también les apoyaba en todas estas ascensiones que van preparando. Llevan 2 meses allí más o menos, ¿no? Realmente la búsqueda de la felicidad puede ser muy, muy, muy egoísta. Y el Señor lo que dice es, si me buscas a mí, si buscas de verdad lo que yo quiero para ti, vas a ser feliz. Yo te voy a dar la felicidad, pero no la tienes que buscar como un fin egoísta en sí mismo. Entonces esto nos lleva a que las bienaventuranzas, el Nuevo Testamento y especialmente el pasaje de Mateo en el que vamos a basar la predicación de hoy, en Mateo capítulo 5 y versículo 6, ese pasaje nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No puedes ser feliz si lo único que buscas es ser feliz, pero vas a ser feliz si buscas con real deseo, con un ardiente y vehemente esfuerzo y deseo, la justicia de Dios. Por eso un poco más adelante dirá: los que buscan mi reino y su justicia perfecta recibirán todo lo demás del Señor. También la felicidad de conocer a Dios, seguirle y servirle. Así que la persona bienaventurada es la que confía en Cristo como su Salvador, es la que se somete a Él y le reconoce y le obedece como Señor y procura una vida santa. Esta persona podrá experimentar en su interior de forma espiritual una sensación de paz, gozo, reposo y bienestar. ¿Sabéis? Cuando hablamos de las bienaventuranzas, ¿qué son? Los principios para entrar en el reino de Dios, los requisitos para entrar en el reino, o son las actitudes que tienes que tener para vivir en él. ¿Podéis pensarlo? ¿Qué son? ¿La puerta de entrada al reino o son las actitudes que debes tener como hijo de Dios para vivir en él? Ambas cosas. Si no eres pobre de espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios, pero debes continuar siendo pobre de espíritu. Si no lloras a causa de tu pecado, no podrás entrar en el reino de Dios. Aunque digas, sí, yo creo, pero si el Señor que ve los corazones, si Él ve que tú no estás arrepentido y llorando por tu pecado, no vas a entrar en el reino de Dios. Y cuando entras, el arrepentimiento debe seguir siendo el motor de tu vida espiritual, porque sigues siendo pecador o sigues siendo pecadora y necesitas arrepentirte y que el Señor te limpie y te renueve y te transforme. Y así podríamos ir continuando, ¿verdad? Si no eres una persona mansa y humilde como Jesús, no entrarás, porque el reconocimiento de pecador requiere humildad, requiere decir: Señor, soy pecador, necesito tu perdón, he pecado contra ti, necesito que me perdones y que me purifiques. Y también, si no tienes hambre y sed de justicia, no te interesará entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que debemos tener hambre y sed de justicia para entrar y para vivir en el reino de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no podemos estancarnos, no podemos conformarnos. Si solo tenemos hambre y sed de justicia antes de entrar en el reino y en el momento de nuestra conversión, pero después nos acomodamos, nos instalamos, nos relajamos, pasamos, somos cada vez más indiferentes a las cosas de Dios, así no funciona. Necesitamos seguir teniendo hambre y sed de justicia, porque
nuestra salvación debe dar paso a nuestra santificación. Somos salvos y somos santos posicionalmente en Cristo Jesús, pero debemos ser salvos y debemos ser santos también en nuestra experiencia, de forma progresiva, de forma visible a los demás que nos conocen y a los que debemos dar testimonio. Así que vamos a analizar esto, vamos a ver que efectivamente necesitamos tener hambre y sed de justicia, no solo para entrar, sino también nosotros que llevamos tantos años. Mi pregunta hoy es, ¿realmente tú te sientes así? Hambriento, con mucha hambre y muchísima sed de justicia. Porque esa debe ser la condición del Hijo de Dios, del discípulo de Jesús. Así que me gustaría hablaros de los significados. ¿Qué significa tener hambre y sed? El hambre y sed es el reconocimiento de una necesidad, ¿no? Y el fuerte deseo, el ardiente deseo de suplirla. Quizá hay pocas sensaciones tan fuertes como la sed, ¿no? El hambre somos capaces, el hambre también, cuidado con el hambre, pero el hambre podemos aguantar muchos más días. Pero si tú te pones con una vida activa sin beber, esa es una situación de desgaste y de consumir tu propio organismo. O sea, el organismo se deshidrata, se degrada a una velocidad enorme. No puedes vivir sin beber, no puedes funcionar físicamente sin beber. Y esto es una imagen de la necesidad espiritual que tenemos de la justicia. De la misma forma que nuestro cuerpo nos avisa, ¿no? Son avisos de amenaza de muerte. Cuando el cuerpo te avisa que tienes sed, tienes que beber, si no morirás. No será inmediato, pero eso es un aviso del peligro de muerte en el que estás entrando. Pero al mismo tiempo es un aviso, es una señal de que estamos vivos, porque las personas que no están bien necesitarían sentir sed y no lo sienten, y necesitarían sentir hambre y no la sienten, y eso hace que peligren todavía más porque necesitan beber y comer y no lo hacen, ¿no? Entonces realmente a la vez es una sensación de necesidad, de aguda carencia de lo que necesitamos para vivir, es la lucha contra la debilidad y la muerte que vendrían por deshidratación o inanición, ¿verdad? Hay un fuerte instinto grabado en nosotros desde pequeños. Cuando tenemos hambre buscamos comida, esa necesidad pasa por delante de las otras, y ya no te digo nada cuando tienes sed, buscas bebida. Ayer sacamos a nuestro perrito y tenía sed, bueno, bebía todo lo que pillaba, todos los charcos le parecían buenos. Y dices, mira, qué bien, agua con minerales incluidos, ¿verdad? Ves un agua marrón espesa, no le importa, tengo sed, tengo que beber. Es realmente algo muy, muy fuerte. Y nuestro instinto nos avisa de que también espiritualmente es algo muy, muy importante. ¿Qué significa? Vamos a ir a lo nuestro. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿En qué está pensando el Señor? Nuestra necesidad de justicia es vital. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Nos dice, siendo decepcionaros, pero tú tampoco, no hay justo ni aún uno. No hay. Ante Dios no hay ser humano justo. Ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo recto. No hay quien haga lo bueno. No hay. Y entonces también nos dice, por si ya llevamos tiempo que somos creyentes, y el profeta Isaías nos dice, mirad, nuestras obras de justicia son sucias, como trapos de inmundicia, sucias. O sea, lo mejor que tú le puedes presentar a Dios no puede soportar el microscopio de Dios. Cuando Él analiza qué has hecho, por qué lo has hecho, cuáles han sido las motivaciones, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice el profeta.
¿verdad? Jesús critica unas palabras en este mismo sermón. ¿A quiénes critica? Pues a unos que querían manifestarse como justos delante de los demás, de la iglesia, ¿no? Y entonces, cuando iban a ayudar a alguien dándole una limosna, hacían tocar la trompeta para que todo el mundo viera: mira, le estoy dando una limosna. Y Jesús dice: bueno, ¿esto qué es? ¿Verdad? Como vuestra justicia no sea mayor que esta, decía Jesús, como vuestra justicia no sea mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no hay solución. Justicia en la Biblia es sinónimo de salvación, ¿vale? La justicia aparece a menudo en el profeta Isaías, en el libro de los Salmos, en la poesía hebrea que se construye en paralelos, aparece a menudo que la justicia es sinónimo de la salvación de Dios, ¿verdad? Por eso Lutero, cuando buscaba su salvación, cuando quería estar seguro de que era salvo, lo buscaba con obras de justicia. Cada vez era más exigente consigo mismo, con sus penitencias, con sus exigencias de oración, con sus buenas obras que se obligaba a hacer a los demás, incluso, ¿no?, flagelándose o con cilicios. Él estaba en la orden de los agustinos y todo lo que era legítimo en esa orden él lo había probado, porque cada vez resulta que cuanto más hacía, le daba la razón a Isaías. Eran como trapos de inmundicia. Cuanto más hacía, él peor se sentía. Más lejos de Dios se notaba. Se sentía más inmundo a los ojos santos de Dios. Porque él externamente se comportaba, pero internamente el mundo de sus pensamientos era un mundo torturado, en el que se daba cuenta que era un pecador como los demás, ¿verdad? Así que debemos tener hambre y sed de la justicia, que es salvación y santificación. Debemos, fijaros, resumido en una frase, debemos procurar ser justos como Jesús es justo. Así. O sea, nuestras vidas deberían reflejar a Jesús y su perfecta justicia. Él vivió en perfecta obediencia al Padre. Él vivió en amor a Dios y amor a los demás, en sacrificio. Él vivió sacrificándose por los demás, ¿no? Y este es el modelo de vida que no alcanzamos, ¿verdad? Porque a mí el brazo me llega aquí, pero este modelo está mucho más arriba de lo que alcanza mi brazo. No alcanzamos, no podemos pretender ser justos ante Dios, porque justicia es pensar, hablar y obrar en armonía con el Dios de amor y de justicia. Es intentar que su carácter santo y justo, tal como se ha manifestado en Jesús, pues también se note en nuestras vidas. ¿Verdad? A ver, también para mí una de las cosas que quizá que me ayuda más es la exigencia de amor. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ama a los demás como a ti mismo. Y Jesús dirá: ama a los demás, a tus hermanos, como yo os he amado, dando mi vida por vosotros. Entonces, cuando Jesús dice esto, el listón realmente llega hasta los cielos, ¿no? Y nosotros, por más que queramos amar a Dios de esa manera, por más que queramos amar a los demás como a nosotros mismos, por más que queramos imitar a Jesús en su sacrificio de amor por los demás, hermanos y hermanas, si somos sinceros y si somos honestos, nos daremos cuenta que no llegamos. Si nuestra salvación dependiera de esto, estaríamos todos condenados, ¿verdad? Porque no alcanzamos el nivel de justicia. Si me comparo con alguno de mis vecinos, de los de mi calle, pues quizás sí, ¿no? Que dirán: José Luis es una buena persona, comparado con este es una buena persona. Pero es que resulta que me tengo que comparar con Jesús, no con mis vecinos. Y entonces no soy justo, no soy una buena persona. ¿Cómo puedo saber si realmente tengo hambre y sed de justicia? Yo os pedí al principio, analízate si realmente tienes hambre y sed de justicia. Analiza tu vida. ¿Cómo puedes saberlo?
¿verdad? Son términos que expresan una conciencia aguda, una necesidad muy grande de algo esencial para la vida. Tener hambre y sed, ¿no? Una sed ardiente. Es como Jesús en la cruz cuando dice, tengo sed, ¿no? Su vida se está consumiendo por momentos, está con unas fiebres altísimas, con la infección tetánica que le han producido las heridas sin número abiertas en su cuerpo, por los latigazos y después por la crucifixión, con los clavos aquí en las muñecas y en los pies. Jesús está en una situación de límite, con la muerte llamando a su puerta, y dice, tengo sed. Tiene sed de nuestra salvación. Y es esta sed a la que alude la bienaventuranza. Debemos anhelar fervientemente, tener una sed intensa de la justicia de Dios, que es nuestra salvación. Primeramente, en primer lugar, el término justicia significa ser justificado delante de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿sabéis? No hay diferencia. Versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la gracia y de la fe. Aquí dice por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por gracia, ¿verdad? La justificación solo es posible por la gracia de Dios. ¿Y qué hay que poner en esta parte? Confianza. Recibir el regalo que Dios nos da. Unas manos vacías que están agradecidas, que reciben, que toman lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Esta justicia que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, si queréis profundizar en el tema de la justicia de Dios, no hay mejor escrito que la carta a los Romanos. Ya lo habéis visto en este capítulo 3. En el cuarto nos pondrá el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe y no por las obras, cuando creyó la promesa de Dios. Así que, en primer lugar, la justicia a la que deberíamos aspirar es ser justificado ante Dios. Justificado, como dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esta es la justicia que debemos anhelar. Pero también, en segundo lugar, deberíamos anhelar una justicia personal, ser y hacer lo que es recto delante de Dios, santidad de vida. Y también deberíamos anhelar ser portavoces de la justicia de Dios y contribuir con Él, servirle y contribuir a la extensión del reino de Dios. Este reino cuya justicia es perfecta, ¿verdad? A diferencia del nuestro, del reino de España o de cualquiera de los otros reinos de este mundo. En el reino de Dios la justicia es real, es perfecta. Hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde moran la justicia, porque aquí ahora no mora tan evidentemente la justicia, pero cuando nuestra esperanza nos dice que un día sí, vendrá este reino perfecto de justicia. Jesucristo es nuestra justicia, ¿verdad? Hay una frase del Antiguo Testamento que me gustaría que os llevarais hoy. Yahvé Jireh, o Jehová Jireh. Yahvé Jireh, Dios, justicia nuestra.
Jesús es nuestra justicia. Él nos ha sido hecho la justicia de Dios para nosotros. Por esta razón, cuando Jesús muere en la cruz, Pablo lo interpreta en 2 Corintios 5, versículo 21, dice que Él, que no conoció pecado, Él es el único al que no se aplica Romanos capítulo 1, 2 y 3. El único justo que ha habido, el único bueno, el único inocente, sin mancha ni pecado, ¿verdad? Y Él nos dice que Él aceptó ser hecho pecado, es decir, cargar todos nuestros pecados sobre su cuerpo santo e inmaculado, que nunca había cometido un pecado, sufrir la separación de Dios, esa separación que ya empezó a experimentar en Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre y decía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, el cáliz de la ira de Dios que tengo que beber. ¿Por qué? ¿Por ser pecador? No, porque la bebió en nuestro lugar. Porque cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él, el justo, muriendo por los injustos, como dice Pedro, para llevarnos a Dios. Este es el tema de la justicia que debemos anhelar. Señor, necesito ser justificado de mis pecados, de mi maldad, de mi injusticia. Señor, necesito andar en santidad de vida, pero no soy santo. Solo tú puedes hacerme santo. Porque, hermanos, no podemos ser santos si no aceptamos el intercambio de la cruz. Él, que era santo, justo, inocente, sin mancha ni pecado, cargó nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros seamos hechos justos. Justicia de Dios en Él, para que seamos llevados a Dios, para que seamos reconciliados con el Padre. Esto es lo que ha hecho Jesús. Él aceptó recibir la ira de Dios, la santa y justa ira de Dios que se descargó sobre el pecado. Aceptó recibir esto para que nosotros fuéramos perdonados, pudiéramos ser perdonados. Por eso dice Romanos que Él es el justo, el único justo, y es el que justifica. Nadie se puede justificar a sí mismo con su propia vida. Por esta razón debemos también aceptar la justicia de Dios, la justicia de Dios en positivo, la perfecta obediencia de Jesucristo. Debemos desvestirnos del viejo hombre y de sus pecados, y debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué bonito, hermano. Me tendría ahora que quitar, me vais a excusar que no lo haga, me tendría que quitar la americana, hacer así, como aquellos toreros o cantantes, hacer así y ponerme una americana de justicia y ya no quitármela, ¿verdad? Esto es lo que ha hecho el Señor en el plano espiritual. Paga todo lo malo, recibe todo el mal, todo el castigo, y entonces Él nos reviste de su manto de justicia por toda la eternidad, para que tus vestiduras en el reino de justicia que viene sean blancas, puras, de lino fino y resplandeciente, que son, explica el Apocalipsis, esto es las acciones justas de los santos. A esta vida nos ha llamado el Señor. Que nos ayude a tener verdadera hambre y sed de felicidad, no, de justicia para que Él nos dé también esa felicidad que tanto nos llena cuando viene del Señor y sabemos que no es pasajera, que no tiene que ver con los deleites temporales y efímeros del pecado que nos mancha y nos corrompe. Que el Señor os bendiga, hermanos. Nos bendiga en esta justicia y santidad de la verdad.